¿Quién como Dios? Bienvenidos a la Semilla del Maestro, un espacio de intimidad con Jesús para tu alma a través de la palabra. Hoy es sábado de la octava de Pascua, primera semana de Pascua. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callarla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La liturgia de la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículos del 9 al 15. Después de resucitar, al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y se lo anunció a los que habían sido compañeros de Jesús, que estaban llorando llenos de tristeza. Y aunque la oyeron decir que estaba vivo y se había aparecido, no le creyeron. Después se apareció bajo otra forma a 2 de ellos cuando iban al campo. También ellos fueron a anunciárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Finalmente, cuando estaban los 11 sentados a la mesa, se les apareció y les reprochó su falta de fe y el ser tan obstinados, pues no habían creído a los que ya lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seremos tus ojos para así mirarnos con ternura. Y tu misericordia para escucharnos y juzgar. Qué bien se está aquí, Señor. El Santo Evangelio de hoy, tomado del final canónico añadido a Marcos, contiene un breve recuento de apariciones de Jesús resucitado. Primero a María Magdalena, después a los 2 discípulos de Maús y finalmente a los 11, cuando estaban en la mesa. Jesús les echa en cara su incredulidad y la dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda la creación. Durante toda esta semana de Pascua hemos leído en el Evangelio sucesivas apariciones de Jesús, según los diversos evangelistas. Por eso entender las apariciones como signo fehaciente de la resurrección de Jesús viene a confirmar el dato de su sepulcro vacío y suscitan y avalan decisivamente la fe de los apóstoles y de la comunidad eclesial, es decir, nuestra propia fe, en el hecho real y cierto, aunque metahistórico e indemostrable en sí mismo, de la resurrección del Señor. Los relatos de las apariciones, como todo el Evangelio, son profesiones de fe pascual que contienen un lenguaje teológico. Son querigma o anuncio de fe. Su intención básica no es hacer historia exacta, crónica, fiel, un video, un reportaje, un diario de sucesos. No. No obstante, el sustrato de las mismas son datos objetivos, acaecidos realmente, y no mera creación literal. Las apariciones son contactos personales con el mismo Jesús de Nazaret, que murió y resucitó. Son experiencias de fe con base objetiva
De esta fe se sigue la total transformación personal de los discípulos, que son sus destinatarios más frecuentes. Pues el conjunto de las apariciones de Jesús resucitado, que suma unas 10, se ve que si bien algunas tienen destinatarios individuales, es al grupo de los discípulos y apóstoles a quien se aparece con más preferencia. Las diferencias en los relatos de los 4 evangelistas son manifiestas, como hemos podido ver, y algunas irreconciliables respecto de los momentos, fechas, lugares. Por lo menos vemos Galilea según Mateo y Marcos, Jerusalén según Lucas y Juan. Y al igual que en los diversos relatos de la resurrección del Señor, estos detalles divergentes no tienen tanta importancia decisiva, sencillamente reflejan las distintas tradiciones orales existentes en las comunidades apostólicas. La cristiandad primera no se preocupó de armonizarlas, lo cual da a los relatos mayor autenticidad de testimonio querigmático de fe, sin manipulación ni preocupaciones apologéticas. Las coincidencias o puntos comunes a todas estas apariciones, según se desprende del conjunto de los relatos de las mismas, son estas. Primero, la iniciativa. Es siempre de Cristo. Cristo siempre va a la iniciativa. ¿De qué manera inesperada aparece? Y lo mismo desaparece. Incluso con las puertas cerradas. Ninguna aparición sucede de noche ni en sueños, ni es provocada por la ilusión, expectativa o una alucinación del grupo de los discípulos. Nada. Es la iniciativa que siempre la toma Cristo. Segundo, siempre que Jesús se aparece no es reconocido en un primer instante. Los discípulos dudan, se muestran reacios a creer. Eso motiva que él aporte signos e indicios de su identidad. Tercero, es mediante un proceso gradual de fe. El Señor es reconocido en un segundo momento gracias a una palabra, un signo, por ejemplo, las llagas, u otros gestos característicos que vence sus vacilaciones iniciales y le lleva a la certeza plena de decir: es Jesús, el Señor resucitado. Y están totalmente seguros cuando lo dicen. Por eso dirán después, incluso hasta el martirio: somos testigos. Cuarto, el mandato misionero. La misión, el envío para el testimonio y la evangelización. Para esta misión de la Iglesia, que es la misma de Jesús, Él les da la fuerza y el dinamismo de su espíritu. Vemos cómo estas coincidencias o puntos comunes las contienen los evangelistas, los 4. Hoy bendigamos al Padre por la resurrección de Jesús. Mientras nosotros vamos de camino, mientras nosotros peregrinamos, es la nueva humanidad que nace en Cristo resucitado, el hombre nuevo, viviente, el vencedor de la muerte. Según su mandato, queremos ser testigos del Evangelio y demostrar con nuestra vida que el amor es posible. Vence con tu gracia nuestros miedos y cobardías. Haz que reconozcamos a Jesús y quedaremos asombrados de lo que su Espíritu puede realizar en y por nosotros. La iniciativa, Jesús no es reconocido en un primer momento, solo mediante un proceso gradual de fe, y el mandato misionero. Todo encuentro con Jesús debe llevarnos a ser misioneros. Que la Sagrada Familia de Nazaret los bendigan y me bendigan. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Efesios 1:16. Paz y bien. Santo sábado para todos. Amén.